Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos acá a la Escuela Freudiana de Buenos Aires. También la misma bienvenida para los que están en el Zoom. Eh, bueno, estamos reunidos, nos convoca la tercera reunión de un ciclo que llevamos adelante en el espacio de arte, en los jueves de arte de la escuela. Este ciclo nosotros lo titulamos y lo convocamos a partir de tres significantes: lenguaje, literatura, psicoanálisis. Y desde ya queremos, acá con Carolina Polak-Sokol y Maris Novosisov, mi nombre es Martín Trigo, queremos agradecerles a quienes vinieron y a quienes nos acompañan desde el Zoom. Queremos agradecerles también a la comisión directiva nuevamente, a la propuesta de trabajo que nos hizo en su momento Alejandra Rodrigo y a todo el acompañamiento que nos dio la comisión directiva en estas reuniones. También decir que ha habido una relación de cordialidad y de apoyo y de acompañamiento de muchos colegas de la escuela para que hoy estemos reunidos acá. Bueno, como decíamos en la presentación del primer encuentro de este ciclo de 3 reuniones, la literatura y el psicoanálisis transitan por la escritura surcos que se aparean y prácticas que se llaman al encuentro. Dijimos también en diversas comunicaciones que fuimos haciendo que este espacio intenta recoger las marcas que habían dejado las conferencias dictadas por Jorge Luis Borges en la ESBA a inicios de los 80. Fue entonces cuando Isidoro Beck presentó a Borges en esta escuela, una escuela de psicoanálisis, y señaló que la invitación proponía recibir la verdad que la poesía nos podía decir a los psicoanalistas. Invitamos entonces a escritores que realizan en la escritura un posible tránsito por la verdad que se entrama en la realidad humana. Lo imposible de decir se hace experiencia en el recorrido de sus obras. Se trata de lo que el cuerpo nos va anunciando con sus afectos, a medida que subrayamos con nuestras emociones cada oración, cada párrafo, cada intersticio en un relato. Esa intensidad de lo epifánico que llega a la punta de nuestros dedos cuando cerramos un libro, cuando palpamos la última palabra de un poema o nos encontramos con ese suspiro en blanco en la página final de un cuento. Quien está hoy con nosotros, gracias, nos propone ir de su mano por una narrativa que justifica la belleza en lo simple, como soporte que nos trae lo más vital de la existencia. Se puede leer a orillas de la muerte y del amor, de la filiación y la paternidad, de la gestación y del nacimiento, de la espera y de la costumbre, de la ceguera y de la luz de las palabras, del crujir de la tradición en lo que ya no es y a la vez sigue siendo, en los deseos, en las pérdidas, en los lazos. Nos permite sentir que la escritura puede dejar a la intemperie la tanza oculta que nos liga a la vida, tal vez cuando con sus letras hace del silencio un vacío disponible a la metáfora. Le agradecemos entonces que haya aceptado nuestra invitación, cómo no, y se disponga a dialogar con nosotros. Gracias, Alejandra, por estar acá. Alejandra Camilla es escritora y de sus publicaciones 3 libros de cuentos. Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas
y la paciencia del agua sobre cada piedra componen una trilogía que se destaca en la literatura argentina de la última década. Entre otras distinciones mencionamos los premios obtenidos en la Feria del Libro en el año 2008, el Fondo Nacional de las Artes en el 2009 y otros que le fueron otorgados en España y Uruguay. Para avanzar en nuestra conversación, le voy a pasar la palabra a Carolina Pollack-Sokol y desde ya en este espacio que logra ser íntimo, que logra ser propicio para una experiencia de la palabra, arrancamos con lo que Carolina nos pueda ir incitando. Buenas noches a cada uno y a cada una de quienes están aquí y buenas noches especialmente y muchísimas gracias por venir, Alejandra. ¿Ahí va? ¿Sí? ¿Mejor? Buenas noches a quienes están en el Zoom también. Bueno, estamos muy emocionados y contentos por su presencia aquí. Para que esto sea una conversación, voy a contar una intimidad. Arranco con una intimidad. Cada vez que tengo que decir que estoy leyendo a Alejandra, vacilo. A mí me sale la Y porteña, porque soy una lectora de acá, y sé que no debería, pero me suena muy artificioso pronunciarlo con una I corta, que supongo que es como se debe pronunciar. Y me parece, me dejo llevar por esa vacilación, y me parece que algo de eso es un efecto también de lectura de sus cuentos, que como dice en alguno de ellos, es Jaf en Japón y japonesa en Argentina, y que entonces esta narrativa crea un espacio ahí en el medio, no unifica. Hay algunos cuentos que parecen muy japoneses, hay algunos cuentos que son casi gauchescos. Y como psicoanalistas me interesa muchísimo ese espacio intermedio que no hace uno, que cava ahí en esa vacilación de cómo pronunciar la I, de cómo nombrar algo que es difícil de nombrar. Y la primera pregunta es invitarla a que nos cuente si en ese espacio usted descubre alguna cosa de lo impronunciable, de lo difícil de localizar y que su literatura bordea. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante, muy de psicoanalista empezar por una palabra, ¿no? Como analizar una palabra y un nombre, ¿sí? Al hueso ya. Me parece interesante porque cada vez que me dicen eso, a ver cómo se pronuncia, tal vez con ustedes es más fácil hablar este sentimiento. Tengo un montón de psicólogos para mí hoy. Esta sensación de apropiación del otro, que me resulta muy justa en este terreno de la literatura. Es como casi una lectura. Entonces, la pronunciación japonesa, que sea en Japón, que me gusta también pensarlo eso, como ese lugar de cruce. Acá es camilla y está muy bien y me hace sentir bien la apropiación del otro cuando lo dice. Mucho más que el intento supuestamente respetuoso de pronunciarlo de una manera a la que ni él ni yo pertenecemos del todo. Y después me gustó, ya que vamos a ir por palabras, el uso de la palabra cavar el lugar.
como algo activo, ¿no? No que el lugar sea dado, sino que el lugar sea creado. Hay, ahora no voy a las palabras, voy a algunos temas que por ahí insisten en la lectura, ya que Martín evocaba hace un rato a Borges, uno podría decir, bueno, Borges está el laberinto, ¿no? Están los espejos. Usted también tiene sus insistencias. Una que me pareció y que la voy a invitar a que nos cuente un poquito más es el asunto de la repetición. Por ejemplo, en Desayuno Perfecto, ¿no? Que debe ser el cuento que más conocemos todos y que ha ido al teatro, ¿no? Y, vemos en esa segunda persona una protagonista atormentada, un mandato del que solo sale con una decisión irrevocable. En la pregunta de Rawson, no sé, pero es nosotros, no quiero venir con tecnicismos pero bueno, hay no sé si sale, pero bueno, es un intento tal vez, ¿no? En la pregunta de Rawson, que es mi preferido de todos, ese cuento es increíble. Bueno, el perro oso también sale de alguna manera de eso que se repite todos los días, ¿no? E incluso, bueno, creo que alguna cosa podríamos no repetir si buscamos la repetición, ¿no? Casi Pierre Menard ahí, ¿no? Bueno, la escritura, ¿es una salida también a esa repetición? ¿Es posible? Bueno, el tema de la repetición, como usted dijo, me encanta. Me parece un recurso muy interesante en todo sentido. Por ejemplo, ahora en un par de semanas tengo que dar un seminario de ejercicios de escritura. Y en Oriente se dice que el primer modo de aprender es la repetición, es la imitación. Entonces lo que voy a dar, uno de los ejercicios, lo spoileamos acá, va a ser dar fragmentos de autores con estilos bien claros, bien diferenciables, bien identificar de algún modo, que después imiten. Y ustedes hablan siempre, ¿no?, de la compulsión a la repetición. Es algo que está en nosotros como recurso para cosas buenas como aprender o para enfermar. Y como dice Rawson, piensa, estamos hechos de repeticiones, somos una gran repetición. Y yo creo, como voy a hacer en esos ejercicios, que imitando es como paradójicamente sale el lugar en el que uno, no, claro, lo propio, la diferencia. Tratando de repetir, indefectiblemente uno falla y es uno. Otro asunto que insiste es, en muchos cuentos, la oscuridad, ¿no? La oscuridad es una intemperie, la fruta es la oscuridad. Ahí aparece también una idea un poquito borgiana de hay un minus, ¿no? La oscuridad es una intemperie que es casi podría pensarse como una sesión de análisis, ¿no? Son dos vecinas, para los que no lo leyeron lo voy a decir rápido y mal, perdón, que como de alguna manera, como en el diván hay una restricción de la mirada, y eso hay una restricción de la visión y abre a otra mirada, ¿no? Podríamos decir, hay un minus en la visión
y se abre un espacio de la mirada. ¿Podría pensarse así, que un minus abre otra puerta? Ese cuento ganó un concurso en España, entonces salió primero publicado allá, en una plaqueta, solito, y se lo dediqué a mi analista, Verónica Barca, porque para mí es una metáfora del análisis, sí, es esta mujer que está del otro lado de en el cuento hay como un vidrio oscuro, como Berman, detrás de un vidrio oscuro, y entonces cuando ella mira se ve a sí misma. Y la otra mujer no termina de ser una mujer completa, digamos, una persona, claro. Es solo una voz que devuelve. Sí, sí, y una ciega que ve, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta más y luego hago girar el micrófono. Otro tema que también se me ocurre que puede ser una opacidad es la presencia de los animales en los cuentos, ¿no? La garza, las grullas, el mono, el elefante. El animal podría estar representando o presenta una opacidad un poco infranqueable, no sé cómo lo pensó. Hay muchos animales. Rawson y oso. Por eso, a veces son metafóricos, a veces son, sí, representantes como de una animalidad. O por ejemplo el mono. El mono es inquietante. Pero a mí me sorprendió en realidad que en los otros dos libros no hubiera habido animales, porque yo pienso mucho en términos de animales y de hecho acá con una compañera hicimos un taller de perros, de cuentos de perros. Sí. Y me pasó... Sí, pero hubo una persona... Y perros que eran metafóricos o no. Y a mí de esa idea, algo que me encanta es que cuando salió La paciencia del agua, se encontró con un montón de libros en los que había muchos animales. Si se fijan, hay más animales en los últimos años en la literatura. Y me gustó mucho esta sensación de ser parte de un movimiento no adrede, ¿no? Sino desde un lugar más profundo. Y me parece que tiene que ver con toda esta ola ecológica y de concientización de nuestro lugar en la naturaleza. Bueno, Oso y Rawson hablan como Scipione y Berganza de Cervantes, ¿no? Hablan, no sé si son tan animales. Porque el mono no. El mono no habla. No. Pero Scipione y Berganza. Oso y Rawson son dos filósofos de barrio, digamos, dos señores de barrio. Y eso surgió a partir de, cuando yo estaba en cuarto año, cuando era muy chica, mi profesora de filosofía dijo el acápite que le puse al cuento, que es la diferencia entre los humanos y los animales es la conciencia de muerte. Los animales no la tienen, dijo ella. Y yo pensé, ¿cómo sabe? Y además me quedé toda la vida, hasta los 50 y pico, cuestionando eso, pensando, no tenía razón mi profesora de filosofía. Y por eso le dedico de algún modo, es mi forma de respuesta. ¿Cómo sería no tener conciencia de muerte? Sí, bueno, pensaba, a mí me trajo algunas resonancias para las cosas que estuvimos pensando,
la repetición. Aparece en algunos lugares que, bueno, da para pensar. Y también, digo, hay algo que se va a llevar, estaba en mi interés preguntarte por esto, en la narrativa, ¿no? No sé, vos mirás corrigiendo y mirás diciendo, nos irás diciendo, en la narrativa del cuento, donde se va componiendo una escena donde quien lo lee empieza como a formar parte también de esa escena, empieza a estar envuelto en esa escena. Y registro como dos momentos de detenimiento. Uno, quería preguntarte también qué se produce ahí para vos, cómo es ir a ese detalle que es la descripción, por ejemplo, podría ser de alguno de estos animales, o en el cuento El elefante, la mesa donde están esos objetos en la casa del padre, ¿no? Ese detalle, ¿no? La composición que permite pasar por la letra una mirada muy fina y muy vívida. Y otro momento también que te pregunto si la narrativa en ese sentido es como el espacio donde puede aparecer la poesía, porque al inicio de algunos cuentos o mientras la narrativa va moviéndose con uno que lo va leyendo, aparece en ese modo de decir, ¿no? Ese modo de decir sobre alguna de las cuestiones que están en juego ahí, un modo de decir muy poético, muy, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, el personaje del último paseo, Juan Inciarte, ¿no? Que justamente no repite el camino, cambia de camino y, y ahí, bueno, hay una metáfora sobre la libertad y dice lo que le arrebató a Juan Inciarte esa libertad fue una comodidad hecha de ausencia de preguntas. Esta idea, ¿no? De que la libertad tiene que ver con poder interrogarse, está escrita de una manera absolutamente poética y marca un punto ahí en el párrafo, ¿no? Y así en otros, qué sé yo, podría citar unos cuantos, ¿no? La espera continúa por siempre como una rueda que gira sola en el vacío. Hay varias de estas cuestiones. Quería preguntarte entonces si la narrativa es un soporte para vos para hacer poesía. No, es al revés. La poesía es un recurso de la narrativa en este caso, como lo uso yo, apenas como recurso. Y en la primera parte de la pregunta, que hablabas de momentos en la narrativa, pensaba que de algún modo escribir es como un intento de manejar el tiempo, ¿no? Es un modo de manejar el tiempo. Por ejemplo, pienso en el sentido que vos marcabas es como llevar una cámara y yo la detengo cuando quiero y yo lo que no me interesa lo paso rápido. Como hay autores en los que se ve muy claramente este tiempo distorsionado por la propia mirada. Por ejemplo, Saer. Saer puede pasar 10 años en una línea y después tirar una pelota y el recorrido de la pelota son 10 páginas. Entonces, en ese sentido digo, el escritor puede tener como la sensación de manejar los tiempos como quiere. Sí, era justamente por ahí va el asunto, ¿no? Esto como si uno va viviendo, se va moviendo con el relato y en un momento se detiene y vuelve a entrar. Y pensaba también esta cuestión, por ahí en esas maneras de escribir, hay algo que allí intenta decir el autor, ¿no? Es como si el autor aparece ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, esta mención del gesto, ¿no? ¿Hay algún gesto cuya esencia no cambie al hacerlo eterno?
¿no? Si un gesto se hace eterno, cambia su esencia. Eso lo está diciendo el autor, ¿no? Yo lo escuché así, ¿no? No es del personaje. Bueno, ayer justo empecé a escribir otra cosa nueva, tengo ya abiertos distintos proyectos, pero ayer abrí otro a partir de algo que me dijo mi padre. Me llamó y dijo que quería decirme algo y me dijo, él cuando se esfuerza por hablar bien, pronuncia la L muy marcada para esto de que los japoneses o los orientales no pronuncian las R, las L, las confunden. Bueno. Y me dijo, lo que vos hace es yo-setsu. Me dijo, yo, vos ya sabes, yo es pequeño. Y setsu yo no sabía qué es. Es teoría, pequeña teoría. Y me dijo, gobiernos, militares, iglesia, hacen taisetsu, que son las grandes teorías. Y dijo, vos haces yo setsu. Y dijo, y está muy bien, es del pueblo, salen, y hizo así con las dos manos como si fuesen pasto o plantas. Dijo, salen yo setsu, pequeñas teorías. Y dijo, es necesario eso. Y me encantó la idea, entonces empecé a escribir algo, se me ocurrió ir escribiendo mis pequeñas teorías diarias, ¿no? Y en el medio se me ocurrió buscarlo en el diccionario. Y encontré, yo tenía la idea de hacer como un libro de mini ensayos, un poco tal vez como conocen el de Fabián Casas, Ensayos Bonsai, sin pequeñas ideas diarias. Y lo busqué en el diccionario y yosetsu es la palabra que se usa en japonés para narrativa en general, novela y cuentos. Entonces pensé que justamente a través de lo que escribo en narrativa surgen mis pequeñas teorías, yo o cualquier escritor, ¿no? Entonces es inevitable que cuando uno escribe narrativa surjan estas pequeñas teorías. Bueno, otro de los grandes temas de su narrativa es el padre, que es un personaje que vuelve de muchísimas maneras y ahí nosotros no queremos preguntarle por su padre de ninguna manera, pero usted hace todo el tiempo esto que marcaba Martín, ¿no? Un juego donde a veces no estamos muy seguras si es la narradora o es la autora. Nos confunde. Nos gusta confundirnos, nos dejamos llevar por la confusión. Y bueno, además de leerla, la estuve escuchando y usted ha contado que de alguna manera sus inicios literarios han tenido que ver ya no con el padre del personaje, sino con su papá, ¿no? La traducción, los ejercicios de traducción, los trabajos de traducción. Sí, pero con los dos, porque mi madre es muy lectora, La es la que más empujaba. Antes de venir hablaba con un amigo y le dije, voy a ir a un centro freudiano con un montón de psicólogos, y le dije, me van a mirar el Edipo. No vamos a hacer eso nunca, ni con su literatura ni con usted. Okay, sí, la figura de mi padre claramente es importante en cualquiera de los sentidos. Pero no es solo mi padre, como usted dice, es una cultura que yo no tenía a la mano acá y a la que descubrí que de algún modo pertenecía ya de grande, entonces me resultó fascinante.
y la fuente que yo tengo para aprender sobre esa cultura más a mano es mi padre. Sí, también tuvimos noticias de que hay, bueno, y veo un poco cómo va trabajando para vos también eso, ¿no? La traducción, porque tuvimos noticias que están traduciendo poetas japoneses, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, estuvimos 3 años traduciendo al gran cuentista japonés que es Akutagawa. Tal vez leyeron Rashomon o El bioma del infierno. Y no sabía yo que también había escrito haiku, y cuando los encontramos nos pusimos a traducirlo y tomó bastante tiempo. Y después seguimos con otros poetas. 2 de los libros están publicados. Uno se llama Detrás del bambú, el de Akutagawa, que es una traducción muy, muy anotada. Porque una de las cosas que nos pasó mientras hacíamos la traducción es darnos cuenta que es imposible traducir poesía. Entonces, para salvar esa imposibilidad, obviamente sin lograrlo, hicimos muchas notas. La primera parte del libro es bilingüe, está el poema original y la traducción, y la segunda parte está el poema traducido y todas las notas. Y es más grande la segunda parte. Y después uno de un poeta que se llama Sakutaro Hagiwara. El libro se llama Un hombre solo, que también tiene ensayo de poesía y muy, muy interesante. Pero sí fue todo un trabajo muy arduo, tanto que cuando terminamos yo pensé que era muy fácil escribir, porque escribir puedo hacerlo desde mí, que es muy cómodo. En cambio, traducir tengo que transformarme primero en otra persona. Obviamente los 3 leímos en profundidad Akutagawa antes y durante, y nos pasó algo interesante que prueba un poco eso. Cuando terminamos, los 3 queríamos, mi padre, un poeta que se llama Ariel Pérez Guzmán, y yo íbamos a escribir unas pequeñas palabras introductorias. Y escribimos los 3 y encontramos que los 3 habíamos escrito a la manera de Akutagawa. Entonces descartamos esos textos y dejamos que pasara el tiempo, un poco como debe hacer un actor, supongo yo, como para salir del personaje, y ahí pudimos escribir cada uno a su modo, pero de algún modo fue un trabajo bastante enloquecedor, además de que Akutagawa era una persona muy atormentada, ¿no? Sí, yo primero quería preguntarte, bueno, y agradecerte nuevamente que estés acá en nuestra escuela. Y bueno, algo que te había comentado que destaco porque eso, bueno, habla de una gran escritora. En tus cuentos se puede, bueno, sentir, ¿no? En el desayuno, el arroz, te diría hasta el sabor, el olor. En bañar un elefante sentís hasta el ruido, ¿no? De la pata cuando toca el agua. En un momento lo leí y decía, bueno, estuvo delante de un elefante en la parte donde decís que, bueno, que podías poner tu mano, ¿no? Y el ojo tenía el tamaño de tu mano. Bueno, todo eso es muy vívido cuando se te lee. Y quería preguntarte, hay escritores que escriben todo el tiempo o en distintos momentos. Bueno, ¿en qué momento vos escribís? Si tenés un momento donde te sentás a escribir, ¿o cómo lo haces? Sí, hay como toda una imagen idealizada o romantizada del escritor en la máquina de escribir tirando
bollitos al tacho, ¿no? Pero no es así. Los escritores tenemos que trabajar mucho de otras cosas. En mi caso tengo otros temas domésticos que me desordenan aún más el intento de rutina. Entonces escribo como en los márgenes de mi propia vida. Sí, no sé si es lindo. No sé si es lindo. Pero, por ejemplo, como metáfora sí. Pero escribo, por ejemplo, muchas veces de madrugada. O a veces con urgencia entre una cosa y otra. Pero eso me refiero solo al acto físico de escribir, pero el estado mental de escritura es casi constante. Sí, en detrimento de la vida real, cotidiana, ¿no? Hay una anécdota de Alice Munro, que no sé ahora, pobre, está como cancelada o no sé, pero no deja de ser una enorme escritora. Y ella, vieron que es canadiense y los canadienses hacen todo, no sé, lavan la ropa, hacen mermelada, cortan la leña, todo ellos mismos. Y ella tenía, creo que 2 o 3 hijas y, y contaba que en un momento abandonó su casa y se fue a vivir sola para poder escribir. Y antes escribía en lo que ellos llaman una colada, ¿no? Lavaba la ropa y en ese ciclo del lavarropa se escribía. Y cuando abandonó su casa, dijo que en un día entero de no tener nada que hacer, no escribía más que en una colada. Entonces, de nuevo, es el tiempo mental es muy diferente al tiempo de afuera de la cabeza. ¿Y cuándo das un cuento por terminado? Porque me pareció escucharte que haces un trabajo también de extracción, ¿no? Escribís y después vas, ¿no? ¿Cómo es la conclusión? Sí, pero acá que estamos andando sobre las huellas de Borges, eh, él decía que uno publicaba para dejar de corregir, ¿no? Y es así. De hecho, en estas palabras introductorias que les contaba que pusimos en esta antología poética de Akutagawa, lo que yo escribí en mi única página de introducción es: este trabajo no está terminado, pero por favor acéptenlo así, porque si no nos podremos pasar los 3 toda la vida corrigiendo esa traducción porque es imposible. Entonces algo parecido pasa con los cuentos. A veces hay un pequeño momento de una satisfacción, pero muy efímera, y lo que más mueve es el deseo de pasar a otro cuento. Pero si no, tranquilamente uno podría pasar toda la vida con 2 páginas. Bueno, gracias. Vamos a abrir el espacio para las preguntas acá, los que estamos presentes y los que están en el Zoom. Así que si alguien quiere preguntar, comentar. Sí, Patricia Lejac, Cristina Sáenz, no sé quién de las dos. Primero Cristina. Te escuchamos, Cristina. Sí, me estaba desmuteando. Alejandra, muchísimas gracias. Me encantó leer la trilogía y quiero contar algo que me pasó cuando leí el primer cuento, Desayuno Perfecto. Al terminar, dije, yo no la leo más, ¿no? Me produjo tal impacto. Luego me di cuenta que el libro había quedado al lado mío, agarradito todavía, y ahí continué leyendo. A mí la sensación que me produjo, además de sentir los aromas,
los sonidos, eso es estar como presenciando permanentemente la confidencia de alguien. Era tal el clima de intimidad en relación a los diálogos, a conversaciones con un padre, que era como estar presenciando la intimidad de ese vínculo, como si estuviese, me borraba la escritora para sentir un ser humano que me contaba una experiencia vívida. En un momento, Alejandra, cuando usted dice que surgen pequeñas teorías, a mí algo que me impactó y que lo subrayé en el cuento Arroz, es una reflexión que hace ese padre en relación a los arroceros, cuando dice, cuanto más lleno está uno, cuanto más educado es, más humilde. A mí me impactó fuertemente. Bueno, le agradezco muchísimo, quiero ser acotada para que puedan darle lugar a las palabras de mis compañeros. Muchísimas gracias, Alejandra, por su estilo, su escritura y su forma de decir. Gracias a usted. Bueno, Patricia Leyac y vamos con 2 personas del Zoom y 2 presencial, ¿sí? Patricia. Sí, bueno, muchas gracias. Eh, Me encantó porque vos dijiste Leyac y a mí me pasa como Alejandra. Mi apellido también tiene una Y, una Y. Entonces yo acá lo pronuncio Leyac. Y cuando me dicen Leyac me desconozco un poco. Seguramente en sus orígenes rusos puede ser que se haya pronunciado Leyac. Bueno, Alejandra, muchas cuestiones, pero voy a elegir solamente algo para dejar lugar justamente. Me encantó, mayormente me encantaron tus cuentos, no todos de la misma manera, pero debo decir que muchas veces los terminaba con un nudo en la garganta, o sea que me tocaban el cuerpo. Eh, Me impactó mucho la presencia de lo japonés, por ejemplo, en los títulos de los 3 libros, ¿no? La paciencia del agua sobre cada piedra, ¿no? O los árboles caídos también son el bosque, o el sol mueve la sombra de las cosas quietas. Me da la impresión de que esto tiene una fuerte impronta, ¿no? Japonesa, en ese modo de decir, en esas oraciones largas, ¿no? Este, y bueno, también está lo que a cada uno le impacta. Yo recién escuchaba que Carolina decía que le había encantado ese cuento, ¿cómo era? Rawson, ¿no? En relación a la pregunta de Rawson. A mí me impactó mucho el mono por esa animalidad que está a punto de desatarse en cualquier momento, esa improbable convivencia, ¿no? Entre el humano y el animal. Improbable, digo, si el animal está dejado a su aire y no es precisamente un animal doméstico, ¿no? Tomando el tema de los animales, me encantó el cuento Elefantes, porque no se dice ni se explica, pero apenas se sugiere y se muestra como a través de muy pocos hechos contados la difícil relación de un padre y una hija, pero es interesante porque no se cuentan los hechos de la dificultad de la relación, se muestra en lo que va sucediendo entre ellos, ¿no? Y cómo aparece esa muerte cercana, pero que no está tampoco nombrada, esa cosa de la sugerencia, ¿no? Del bordear algo, pero por ahí no decirlo, pero traerlo cercano a las palabras, ¿no? Y tiene un potente desenlace, ¿no? Bueno, eso, lo que más me gustó es ¿no? Esas imágenes muy hermosas, muy sugerentes, muy imprevisibles, originales, ¿no? Como en un círculo pequeño, ese cuento.
que la soledad y las pérdidas están contadas como con suavidad, ¿no? Casi sin detenerse en ellas, pero están presentes en el clima que ofrece el relato. Entonces, todo eso, todo ese ambiente de sugerencia más que de subrayado, me produjo un impacto muy interesante, muy fuerte, ¿no? Lugares Buenos es otro de los cuentos que me pareció interesante, pues es una pequeña autobiografía centrada en los perros que acompañaron las distintas etapas de la vida. Entonces, ese recorte para hacer la autobiografía me pareció de lo más original, ¿no? Eh, bueno, eso, agradecerte, Alejandra, la emoción de leerte. Muchas gracias. Gracias a usted. No, tal vez breve. Patricia primero hablaba de los títulos que le sugerían algo japonés y el que me dijo que usara ese título fue Abelardo Castillo. Entonces me da risa que muchas veces atribuyen a mi parte japonesa cosas que vienen, por ejemplo, del lado de mi mamá o de algún amigo italiano. Y después lo que sí es más japonés habló de la sugerencia por oposición al énfasis. Esa sí es una forma japonesa. Por ejemplo, mi padre siempre me cuenta que su abuelo hacía orquídeas, criaba orquídeas y hizo una que lleva su nombre. Y eran orquídeas que lo que tenían de valioso era el perfume, no cómo se veían. Porque la belleza de la flor en sí es como demasiado directa para la forma japonesa. Entonces él me cuenta que lo que hacían era poner las flores en la habitación de al lado. Entonces el perfume pasaba por la parte de arriba del hueco de las paredes y era como que apenas se sugería y no se veía. Bueno, Javier Selecki. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. Quiero comentar o preguntar algo. Confieso que tengo una pobreza de lectura porque hace poco que empecé a leer tus trabajos que me encantan. Comparado con algunos amigos que estuve hablando que todos leyeron un montón de tus trabajos. Pensaba en lo que leí hasta ahora, en la pulsación, en el ritmo, el impacto de lo que late, o sea que no se trata del sentido, de la metáfora ni de la metonimia, sino un impacto de latencia, de ritmo, que produce un efecto particular, y ahora voy específicamente a la pregunta, voy armando un poco, voy situando lo que quiero decir, que me llama la atención que en algunas cosas que leí, bueno, hay muchas preguntas en realidad, pero una cosa es, por ejemplo, un modo de, no es que es un relato acerca de un desgarro, sino que se produce un desgarro, se produce como si en música hubiera una especie de disonancia en algún punto que me pareció muy interesante. Eso quería, si podrías decir algo más acerca de eso, que me parece que se produce performativamente en acto en algunos lugares.
Y especialmente me llamó la atención en algunos lugares, por ejemplo, en el cuento La Garza, el manejo del lenguaje de la separación de las palabras con unos guiones, una forma de contarlo raro, que, por ejemplo, la palabra, la verdad no me acuerdo qué palabras, pero varias palabras que tienen, de golpe aparece contado de una manera habitual, una cosa, y de golpe aparece esa palabra que muestra una rareza, una divergencia, una discontinuidad en la lengua. Y te quería preguntar si podías hablar un poquito más acerca de eso. Especialmente a mí me sonó ligado a la locura de un personaje que habitualmente, además, ya que estamos cruzando narrativa y psicoanálisis, es una experiencia clínica que nosotros escuchamos habitualmente, que hay momentos de desgarradura y que eso se produce en el corazón de la lengua. Y bueno, quería saber si podías decir algo más. Sí, bueno, muchas cosas. Primero habló del ritmo y de algo que late. El ritmo me parece un buen ejemplo de lo que hablábamos antes de la repetición, en el sentido de, vieron que el ritmo es algo como que se instala internamente y uno no cuestiona y obedece, ¿no? En ese sentido también de la repetición. Y que no es ni malo ni bueno, es algo sobre lo que uno se apoya. Y después la disonancia. Yo en los talleres tengo algo que no me puedo quitar, que es que a veces hay palabras o escenas o cosas que no quiero decir que están mal o que están bien, pero sí a veces les digo, esto hace y hago un ruido desagradable, o al revés, o digo, acá falta algo cuando algo viene muy perfecto, digo, acá falta algo que un poco. Sí, es eso, es la disonancia como recurso. Y lo último que había dicho, las palabras, no me acuerdo de los guiones, pero sí, usted hablaba como de distintos usos de las palabras, y creo que en gran parte de eso se trata escribir, ¿no? Como tomar las palabras, tomar el lenguaje y mirarlo por todos lados y hacer como juegos de investigación, ¿no? Mariana Troca. Bueno, gracias. Bueno, Alejandra, una alegría volver a encontrarte, tenerte acá y escucharte. Lejos de pensar en tu Edipo, solo cuando te escucho solo pienso en la literatura y en la maravilla de lo que escribís. Dos preguntas muy cortitas. La primera tiene que ver con algunas cosas que dijiste vos y una cita que trajo Martín Trigo, que arrancó hablando de la belleza de lo simple en relación a tu literatura. Y tomé también unas frases de lo que contaste que te decía tu papá. Decir lo menos posible, hablaba de las pequeñas teorías, de los mini ensayos, hablabas, todo chiquito, ¿no? Tu literatura tiene las palabras justas, digamos, tus cuentos, no les sobra una sola cosa, una sola coma. En eso también pienso mucho en Borges. Entonces, en ese punto te quería, y además me acordé, escuchándote estas frases, de algo que alguna vez te escuché decir, que soñabas con escribir un libro que tuviera una sola palabra, algo así dijiste una vez. Pero me quedó en la cabeza esa frase tuya porque realmente creo que tu literatura tiene que ver con estas cositas chiquitas, ¿no? Y entonces en ese punto te quería preguntar si hay alguna relación o qué relación pensás vos que hay entre ese modo particular que tenés de escribir y el lector, ¿no? ¿Qué lugar te parece que tenemos los lectores, tus lectores, en relación a eso mínimo que vos escribís con esas pocas letras, ¿no? Y lo otro es que te quería preguntar, es una asociación libre mía, pero bueno, la quiero compartir acá,
cuando pienso en los títulos de tus libros, el primero, Los árboles caídos también son el bosque, pienso en la tierra. El segundo, El sol mueve la sombra de las cosas quietas, pienso en el aire. El tercero, La paciencia del agua sobre cada piedra. ¿Y el fuego? ¿Va a venir, no va a venir? ¿Tiene algo que ver con todo eso? Pero pensé de pronto en estos 3 elementos, ¿no? Me encanta. Yo te digo mi interpretación de los títulos, pero es realmente una interpretación porque vino a posteriori. Los árboles caídos también son el bosque, yo lo asocio con la muerte. El sol mueve la sombra de las cosas quietas con el tiempo. Y la paciencia del agua sobre cada piedra con los vínculos. Y el fuego, no sé qué vendría a hacer en una cuarta parte, pero ya vendrá solo. Y después, en cuanto a eso, la mirada puesta en lo chiquitito, que es así, es lo que más me interesa. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, era muy chica y no me acuerdo en qué materia, vimos la idea de umbral de los sentidos, y me acuerdo que yo intentaba ver cuánto era lo mínimo que podía sentir en el tacto, cuánto era lo mínimo que podía escuchar, no lo máximo, me interesa lo mínimo. Y me preguntabas cuál es el lugar del lector. Yo creo que cuando yo digo menos es cuando el lector puede entrar. Si yo intento decir todo, o bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, si ustedes hablan, el paciente no habla, ¿no? Entonces, algo así, yo intento decir lo menos para que el lector entre. Y sí, y ahí se produce como una especie de diálogo entre él y yo. Quiero decir, no es porque por generosidad o algo, es también más interesante para mí cuando dialogamos. A ver, hay alguien en el Zoom, ¿verdad? Marcela Hospital. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno. Bueno, Alejandra, te quiero agradecer por tu escritura y hace muy poquito leí un artículo tuyo que hablabas a propósito de tu relación con la lengua japonesa y con tu papá, y esta se llama Estar desde afuera, el artículo. Y bueno, creo que vos transmitiste ahí con mucha precisión y con una agudeza especial esto de estar exiliada del lenguaje, de la lengua materna, si querés. Y mi pregunta es si esa condición de exilio no es una condición para tu escritura. Si solo se puede escribir desde ese lugar de exilio, ¿no? Bueno, por ahí viene la pregunta. Qué bueno. Sí, esa es una antología que les recomiendo, no mi artículo, hay una edición anterior sin mi ensayo, se llama La lengua es un lugar, de la editorial mexicana Gris Tormenta, Acá. donde autores buenísimos hablan de su relación con el lenguaje. Uh-huh. Y son muy, muy interesantes y muy, muy diversos. Y me pasó algo que es como el sueño como la rosa púrpura del Cairo. Yo leí esa antología, fue a mi estante de libros favoritos, la amé enseguida, y cuando conocí a los editores de Atrevida, les dije, amé
su libro y si alguna vez hacen otra edición y yo puedo aplicar, puedo presentarles un ensayo, me gustaría. Y me dijeron que sí, incluyeron el ensayo, así que pude entrar en un libro que adoraba. Y sí, la condición de exilio, pero no solo de la lengua japonesa, sino primero fue el exilio de mi propio lugar. Yo nací acá y siempre fui considerada extranjera. Entonces, el primer exilio es ese y el segundo es el japonés. Y después el exilio es el lugar de pertenencia. Bueno, sí. Quería también si nos podés traer alguna cuestión en relación, sobre todo a un cuento, la herencia, puede ser herencia, porque está este personaje Leiva, y que al leerlo, ¿no? Bueno, que ya estaba en otro cuento también Leiva, ¿no? En La Garza. Al leerlo, en el final retomo un poco lo que traía Javier, ¿no? Eso que se presenta ahí, se realiza en la escritura, porque no es uno sin el otro, es como, queda como una cuestión en la esencia del personaje. Entonces, en lugar del otro te quería preguntar, de lo otro, lo que no es lo uno, lo que es el otro, el uno con el otro. En el pozo, por ejemplo, la presencia del otro está en este soldado a través de lo que le habían ordenado, ¿no? O sea, él estaba solo, pero estaba bajo esa presencia de esa orden, ¿no? ¿Qué nos podés decir de eso que circula, me parece, en alguno de estos cuentos? Sí, la idea de otro es otra de las ideas que a mí me interesan porque es diferente en Occidente y en Oriente. Qué difícil de explicar. Por ejemplo, vuelvo de nuevo a mi padre. Él siempre dijo que no se le puede hacer nada a nadie sin hacérselo a uno mismo. Como la conciencia de que somos uno solo, y hay una palabra japonesa para esa conciencia y esa forma de armonía que es wa, sí, que está muy presente en Oriente. Uno es el otro. Creo que Borges también dijo algo así, ¿no? Eso básicamente. Borges tiene ese cuento, ¿no? Donde, no me acuerdo cómo se llama, donde dice Borges, sí, ese cuento, ¿no? Que él habla de Borges como si Borges fuera otro, ¿no? Sí. Camilla también, ¿no? En La fruta y la oscuridad. Creo que la muchachita que se pierde en la biblioteca y descubre el cuerpo es Camilla, ¿no? Y eso estaba pensando. Se hace otra, se descentra, porque ese personaje seguramente, o no sé, no me importa mucho si es la señora Alejandra Camilla, es la Camilla de papel, ¿no? Ese cuento, a mí no me pasó eso, pero sí conozco, por supuesto, el ámbito, por eso podía describirlo y todo. Pero cuando lo leí en el taller de Abelardo, yo había puesto otro nombre. Y me dijo, no, ponele Camilla. Y yo le dije, a mí no me pasó esto. Y me dijo, no importa, la gente se va a imaginar vos chiquita y las monjas tratándote mal. Así que es un truco abelardiano. Y bueno, Borges tenía el personaje Borges, el personaje Bioy, ¿no? El padre también, no sé si es bueno.
Sí, bueno, en realidad como Madame Bovary soy yo, ¿no? Uno es todos sus personajes, por supuesto. Dice Freud en el sueño, ¿no? El yo del soñante es el yo del soñante, dice Freud. ¿Dónde está el yo del soñante? En cada uno de esos personajes, ¿no? Es esa técnica que comparte el inconsciente con la literatura de alguna manera, ¿no? Sí, Borges dijo que Borges dio una charla buenísima sobre los sueños y decía que eran un género literario. Y después también entra un tratamiento, en eso quería preguntarte, hablando del otro y del lazo, ¿no? Me hizo pensar en esto del amor, porque hay un tratamiento en distintos cuentos de la cuestión del amor, ¿no? Hasta una frase que a mí me impactó, que era una de esas que te comentaba al comienzo, ¿no? El amor es en acto o no es, ¿no? Me impactó muchísimo en esa escena donde el padre junta las manos, ¿no? Y después también los recorridos del amor, porque por ejemplo, este cuento donde separados, ¿no? Toda la verdad que se vive todas las peripecias de la hija a la que se separaron los padres y el taller del padre, se vive, es un cuento que se vive, y que concluye en una versión del amor como que permanece aún en esa separación. Bueno, quería preguntarte por eso, por ese tratamiento, ¿no? Sí, tal vez esa frase, el amor es acto o no es, que es para lo que escribí ese cuento, esa era la frase que me interesaba decir, ¿no? Está dicha de otro modo en otros cuentos, por ejemplo, en Un círculo pequeño, cuando la narradora recuerda que en algún momento tuvo un amor romántico y no quiere hablar de eso porque dice que cada vez que habla de amor dice cosas tontas. Y algo así hay entre líneas, creo. Yo no escribo muchas historias de amor. Hay algunas que son como inevitables, pero no es mi tópico favorito, no el amor romántico. Está tan frágil como un trébol, ¿no? Que hay poca literatura si no me equivoco, de cuento, es el que cuenta el nacimiento de un hijo, el parto. La verdad que yo no había leído no había leído cuentos de una parturienta, que la narradora sea una parturienta. Y eso es un amor. Dice en un momento, nace el amor, ese amor, y nace el miedo al mismo tiempo. Me hizo acordar a muchas pacientes eso, ¿no? Una me decía, nació mi hijo y al mismo tiempo la culpa, porque la mala madre vino con ese amor. Acá en el personaje nace el miedo al mismo tiempo, el estar a punto de, ¿no? Bueno. Sí, pero justamente en tan breves como un trébol, ese cuento, Separados era el favorito de Abelardo. Y tan breves como un trébol, Abelardo, cuando llevé ese cuento, hizo algo que dijo, yo esto lo hago con muy pocos escritores y cuando lo hago una sola vez, así que presta atención. Y me dedicó todo el taller a desentrañar o destripar o descuartizar ese cuento. Y lo primero que me dijo es, me preguntó, ¿de qué se trata el cuento? Y yo le dije, de la primera vez que mi hijo se lastimó, que yo sufrí tanto y es terrible. Y me dijo, no tenés idea. Y me mostró que el cuento no se trata de eso, se trata de la ambigüedad de la maternidad, de todas las cosas horribles que piensa una madre. De la ambivalencia, sí. ¿Tenés ganas de contar cómo escribiste ese cuento? Porque yo te escuché esa historia y me parece increíble. Ese cuento
mi hijo se lastimó en el campo y yo se lo conté a una amiga. Y mi amiga me dijo, escribilo tal cual me lo acabas de contar. Lo escribí y no me gustaba del todo, no me sentía satisfecha. Entonces se lo llevé a distintos escritores. Lo llevé primero al taller de Inés Fernández Moreno, que era donde yo iba en ese momento, y a todos les encantó y ya. Y yo todavía no me sentía satisfecha. Se lo mostré, que en ese momento éramos amigos, muy amigos, a Pablo Ramos. Pablo Ramos me lo quiso hacer totalmente oscuro, estilo Ramos. Dije, no. Se lo mostré a 2 escritoras más y me hicieron sus comentarios, pero yo no estaba satisfecha. Y lo llevé al taller, muchos años después, lo llevé al taller de Abelardo Castillo y Castillo hizo esto. Y me di cuenta que yo no había estado satisfecha justamente por lo que decía Castillo. Yo no tenía idea de qué se trataba. Así que para poder entenderlo, lo llevaba a todos lados. Fue el único cuento que paseé por todos lados. Esto quiero subrayar algo muy, muy hermoso que usted hace, que es todo el tiempo agradecer ese diálogo con Inés Fernández Moreno y Abelardo Castillo. Y de esa manera me parece que también desromantiza, ¿no? El escritor no está en la torre de cristal y se me ocurrió una idea. Está en diálogo con sus maestros, a quienes reconoce todo el tiempo. Y es algo que los psicoanalistas, para nosotros es básico, vital. No nos formamos solos, nos formamos de esta manera con nuestros maestros, con nuestros pares. Y la verdad que también lo escuché poquísimos escritores. Bueno, sí, reconocen a quienes leyeron, se formaron leyendo a fulano y a mengano, no, haciéndose corregir, supervisar, ¿no? Realmente una lectura que cuando descuartizó el texto me imagino que algo de su cuerpo también habrá sido un poco descuartizado. Yo disfrutaba mucho la corrección, porque además era parecido a cuando alguien va al psicólogo. No es agradable, pero es interesante. Que lo contara porque me parece que fue lo más parecido a una interpretación lo que hizo Abelardo con ese texto que le llevaron, ¿no? Sí. Para mí es mi cuento preferido, porque además cada vez que la veo Alejandra, y ahora voy a hacer otra vez lo mismo, voy a evocar una frase que tiene ese cuento que para mí es increíble, ¿no? No me la acuerdo textual, pero cuando... Se ha apagado, ¿no? Sí. Hola. Hola, ahí está. Porque el cuento habla de lo que acaba de contar Alejandra y entonces esa madre que está viendo al hijo que se mete como en un corral y están las ovejas, los carneros, ¿no? Y se ve venir una situación trágica. Y entonces ahí tira una frase que dice algo así: la muerte tuvo en ese momento la forma de un carnero que avanzaba. A mí me impactó tanto que yo cada vez que te leo vuelvo sobre ese cuento. Me pasa eso, vuelvo sobre ese cuento, porque en esa frase también siento que de alguna manera está condensada esta idea del cuento, que por eso te pedí que lo contaras, esta idea del cuento que es la ambivalencia de una madre cuando tiene un hijo, porque con eso nace todo lo que decía Carolina, digamos, que es lo que uno escucha en el consultorio, el miedo, la culpa, pero la ambivalencia, ¿no? De que lo querés, lo amás y no te puedes imaginar la vida sin él, pero por momentos querés que lo agarre el carnero. Entonces es una cosa... Y me pareció increíble lo que pudo hacer Abelardo como lector de tu cuento, lo que logró ahí. ¿Y cómo transformó esa escritura que vos habías mostrado y dado a leer a otros, pero él encontró ahí el corazón de lo que estaba pasando, ¿no? Maravilloso. Gracias, Mariana. No, se me ocurre nada más una cosa.
hay una obra de teatro ahora que se llama Lo que se pierde se tiene para siempre, y ahí donde hay varios de los cuentos. Pero a mí la escena que más me gusta, la protagonista es Sofía Gala Castiglione. Y es como una Sofía Gala como un poco aniñada, con un vestido de nena y movimientos de nena. Y cuando hacen la escena del carnero, se transforma en un monstruo, con su vestido rosa y todo, y hace esa frase. Es buenísima, la recomiendo. Yo no gano nada con eso. La dirigió Anaí Berneri maravillosamente y la actúan Sofía Gala y Marita Ballesteros divinamente. Eso. Una última pregunta. Andrea Insato. Bueno, me encantó conocerte, me encantó escucharte y felicito a los tres la actividad. Como anfitriona me hago cargo que fui yo la que estuve insistiendo en que te nombren Camilla, porque es verdad que uno escucha el apellido propio y si está mal dicho lo naturaliza, pero como era anfitriona me pareció respetuoso que tratemos de pronunciarte como mejor suene, ¿no? Pero me gustó la lectura que hiciste. Y por otro lado, pensé en lo que había intervenido antes Mariana en relación a lo chiquito, a lo poquito, ¿no? Si tiene que ver con esos silencios que vos nombrás del idioma japonés, ¿no? Eso que invita a pensar al otro, al que está leyendo, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, cuando dijiste en relación a la dificultad de la traducción de Akutagawa, más allá de la dificultad de la escritura de Akutagawa, pensaba si la dificultad no es en la traducción misma, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a usted por haber intentado respetar la pronunciación del apellido. Sí, la traducción en sí mismo es un trabajo difícil porque las palabras obviamente significan cosas diferentes. Pero, por ejemplo, una traducción del italiano, del portugués, está más cerca. En cambio, la cabeza japonesa nombra otras cosas. Usted sabe mejor que nadie. Y en el caso de la poesía, peor, porque en la poesía las palabras nombran otras cosas, nunca nombran eso que parece. Entonces en realidad, intentar traducción de poesía desde el japonés es un delirio. Pero, claro, bueno, nos pasaba algo para mí muy divertido y frustrante, que era que mi padre Akutagawa usaba muchos kanji. Y entonces él los descomponía y nos explicaba cada parte y cómo la etimología, los distintos usos. Nosotros anotábamos. Y tal vez de un poema teníamos 3, 4 páginas cada uno de anotaciones. Después nos íbamos juntos a trabajar en eso. Y tal vez tardábamos, no sé, varios días y logramos concentrar todo en 3 líneas. No de 5, 7, 5. 3 líneas. Y se las traíamos a mi padre y él lo leía y decía, está bien, quiere decir eso, pero esto es un poema. Como que lo que habíamos perdido en el camino era la poesía. Y ahí nos íbamos fracasando, intentando salvar, y bueno, hicimos lo mejor que pudimos, pero no es algo posible. Bueno, te hago una pregunta más sobre esto mismo que vas diciendo también, ¿sí? En tu experiencia, además del trabajo
con los maestros y colegas, y la escritura en sí misma, ¿vos notás que te fue produciendo pasajes en la escritura? ¿Notás diferencias a la hora de escribir? ¿Vas camino a algún otro género? El ejercicio mismo de escribir, ¿qué te fue trayendo a nivel de la escritura, ¿no? Sí, la escritura en sí, hablábamos antes de comenzar la charla, la escritura en sí es exploratoria, y más del modo que a mí me interesa trabajarlo, que es como de un modo muy intuitivo. Por eso hablábamos antes de una primera etapa que es como más catártica, más sin ningún tipo de filtro, y inevitablemente uno ve más de sí mismo. Entonces sí, hay como un ida y vuelta. Por ejemplo, los 3 libros yo los considero un solo libro, ¿no? Pero hay una diferencia entre el primero y el último en recursos literarios, y pasó el tiempo, espero haber madurado un poco como escritora y como persona, ¿no? Entonces eso un poco se nota, ¿no? Y cierta también la contracara de eso, cierta pérdida de inocencia. Pero claro que sí, y ahí está la gracia, ¿no? De que sea algo dialéctico, ¿no? No controlado, sino algo vivo. Antes de despedirnos y volver a agradecerle su presencia y la de todos los colegas y amigos que se acercaron hasta aquí, tenemos un regalo para darle, que André, lo tenés ahí. La Escuela Freudiana de Buenos Aires le regala una obra del pintor Ariel Godoy, que aquí está también, y de alguna manera creo que por ahí le gusta. Gracias, Alejandra. No, bueno, agradecemos tu presencia y gracias a todos por venir, y cerramos este ciclo de 3 reuniones con este encuentro maravilloso y que realmente lo disfrutamos y experimentamos con tu decir varias de las cosas que hacemos también a veces, o que queremos, intentamos hacer los psicoanalistas con lo que se escribe de lo que se escucha. Muchas gracias. Perdón, los invitamos a todos a brindar